Muy buenas, ya tenemos los cárteres completamente limpios, impolutos, para empezar con el montaje de este motor de Ducati 250. Se ha pegado una limpieza general, se ha vaciado por completo, como viste en el otro vídeo, se ha limpiado con chorro de arena y nada, vamos a empezar con el montaje. Os enseño un poco cómo han quedado las piezas, ¿vale? Y empezamos. Bueno, pues aquí tenemos todos los cárteres ya chorreados, la culata, como veis, que ha quedado limpia, todo perfecto. Luego quizás hagamos un vídeo exclusivo de la culata, del montaje de la culata, porque quiero repasar las válvulas, aunque estaban bien, pero bueno, quisiera repasarlas y dejarlas enmeriladas bien. El cilindro, todo como estaba entero de barro, de los años y tal, aunque esto tendremos que llevarlo a rectificar, porque como dijimos en el anterior vídeo, tenía mucha tolerancia los segmentos. Y el pistón, pues bueno, que tocaba rectificar. Y nada, los cárteres aquí, todo limpios por dentro. Y bueno, lo que vamos a empezar es, tenemos aquí ya preparados todos los rodamientos que van a ir aquí dentro del cárter. Y nada, vamos a empezar a montarlos. Los rodamientos de la culata todavía no los vamos a poner. Pero bueno, sí vamos a ir preparando los cárteres con sus rodamientos, como digo. ¿Para qué? Pues aparte para empezar con el montaje, claro, porque estamos esperando recibir el cigüeñal, que como si os acordáis, los que visteis el vídeo anterior, tenía holgura la biela. Así que estamos esperando que nos llamen de rectificado para recoger el cigüeñal y empezar con el montaje, ¿vale? Así que venga, no me enrollo más y nada, vamos a ir colocando los rodamientos, ¿vale? Venga, pues vamos al lío y empezamos a montar los rodamientos. Vale, para este rodamiento no se puede olvidar esta arandela que ya la quitamos en el desmontaje. Iría así y luego iría el rodamiento encima, ¿vale? Así que venga, vamos a calentar primero el rodamiento. Vamos a calentar primero el cárter y metemos su arandela y su rodamiento. Bien, vamos a seguir con el montaje del motor. Bueno, nos quedó pendiente, os comento, el tema aquí tengo el cigüeñal viejo, aquí tengo el cigüeñal de la moto, pero como estaba desbielado, buscamos por un montón de sitios, torneros, preguntando en torneros y nada. El problema es que esta biela es muy difícil de encontrar, entonces no he conseguido encontrar la biela. Porque, bueno, investigando parece ser que hay cárter ancho, en Ducati cárter ancho y cárter estrecho. Este que es cárter estrecho, la biela es complicada de encontrar. Entonces, para el cárter ancho sí. Entonces, directamente lo que hemos optado ha sido por comprar un cigüeñal que estaba en buen estado. Así que no había otra opción. Compramos el cigüeñal y
Y nada, pues vamos a ir montándolo. Cosas que pasan con las motos viejas, ¿vale? Pues venga, vamos a ir montando. Vamos a ver, tenemos aquí la arandela de reglaje. A ver si consigo sacarlo. ¿Qué pasa aquí? Ahora, la arandela de reglaje del cigüeñal. Ahí. Esto iba aquí. Eso es. Y ahora, pues nada, vamos a meter el cigüeñal, vamos a ir metiendo caja de cambio, todo. Ahí está, lubricamos un poquito. Eso es. Y metemos. Ahí está. Eso es. Venga. Bueno, vamos con la caja de cambio. Vamos por aquí, así. Montamos primero. ¿Qué montamos primero? Vamos a ver. Como esto va así, pues tendríamos que montar primero este de aquí. Pues nada. Vale. Venga, pues la caja de cambio. Vamos con la caja de cambios que esto iría así. Así. Vale, entonces, primero tendríamos que montar este de aquí. Ahí va. Vamos. Estamos aquí. Ahí va. Ahí va. Eso es. Vale. Montamos el tambor del selector. Que va aquí. No sé si se ve, porque bueno, la cámara está... Pero bueno, para hacer una idea. Y ahora montaríamos la horquilla de... Necesito la linterna. Esta horquilla iría aquí. Una ahí. Y la otra
la metemos por aquí. Ahí. Ahí está. Vale, si os fijáis, hay dos horquillas, una corta y otra larga. Pues la larga aquí y la corta aquí. Hay que colocarlo en su alojamiento. Ahí. Y ahora ahí está una y la otra. Ahí. Vale. Bueno. Vamos a ver. Entrarían las marchas. Vale. Perfecto. Bueno, pues voy a por la junta. Esto ya tiene sus arandelas colocadas porque la posición no la he perdido, ¿vale? Como estaban todas pilladas con las bridas, o sea que tenemos cada arandela en su sitio, ¿de acuerdo? Entonces voy a por la junta. Vamos a colocar la junta y a cerrar el cárter y ver cómo estamos de temas de holgura y ese tipo de historias, ¿vale? Vale, he puesto un poquito de grasa alrededor para que se mantenga en su sitio la junta, ¿vale? Y ya pues vamos colocándola. Ahí está. Así no se nos mueve. Eso es. Y ahora pues le vamos a dar un poquito de grasa también en esta cara del motor antes de cerrarlo. Va, ponemos la grasa, vamos a lubricar todas las partes de los rodamientos. Y vamos a ir cerrando. Bueno, se me olvidaba comentar que antes de cerrar el cárter, hay que hacer dos cosas, si no vamos a tener que volver a abrir. ¿Qué dos cosas? Pues una de ellas es colocar
aquí colocar la guía del eje rey que iría aquí. A ver, lo muestro así. Sería esto, colocarlo aquí con sus rodamientos, que vamos a ponerlos nuevos ahora, su separador, ¿vale? Y aparte de esto, tendremos que meter esto de la distribución, el eje este de la distribución, habría que meterlo aquí, porque si no nos va a estorbar, porque esto va aquí así, ¿vale? Tocaría aquí así, entonces nos va a estorbar, ¿vale? Si metemos el cárter así, ya no podremos meter porque nos estorbará con el cigüeñal. Entonces esto así hay que meterlo antes, ¿de acuerdo? Quedaría así. Y también debemos poner nueva la junta tórica que va aquí en el, bueno, aquí pero por dentro, claro, y en el selector, ¿vale? Esas dos cosas antes de cerrar el motor, ¿de acuerdo? Pues venga, voy a ir colocándole los rodamientos a estos, metiéndolo en su sitio y metiendo esto aquí y su tórica. Vamos. Bien, pues ya tenemos la tórica nueva y los dos rodamientos nuevos para instalarlo en el casquillo del eje rey. Por cierto, casi 50 euros los dos rodamientos, ¿eh? Pues son rodamientos axiales, ¿vale? Así que agüita. Pues nada, lo dicho, vamos a ir montando los rodamientos, calentando el vaso donde van, los voy metiendo, que irían rodamiento separado y rodamiento. Iría así, lo meto todo dentro y vamos metiendo, instalando el tema de la distribución antes de cerrarlo, ¿vale? Venga, voy a ir montando esto. Bueno, pues ya tenemos los rodamientos metidos y ahora ya pues los meteremos aquí, que seguramente pues, tendremos que darle calor. Sí, voy a darle un poquito de calor para que entre algo más suave, ¿vale? Vamos a meterlo. Ahí. ¿Veis? Casi ha entrado todo. Ahí está. Vale. Perfecto. Bien, pues ahora tendríamos que meter el eje este de la distribución. Y como ya nos dejamos las arandelas de separación en su sitio, pues simplemente, ¿veis? Una por abajo y otra por arriba, pues simplemente meterlo. Vamos. Vale.
Vamos a quitar este circlip de aquí. Venga, quitamos el circlip. Ahí. Quitamos la arandela de separación. Esta la mantenemos, que es la de abajo. Y metemos. ¿Veis por lo que digo que hay que meterlo primero? Porque fijaros, por aquí sale el cigüeñal. Si el cigüeñal asoma por aquí, ya no nos dejaría meter. Es así y me parece a mí que voy a tener que volver a... ¿Veis? Mira, no me entra ni así. Tengo que echar un poco esto hacia arriba, sacarlo un poquito. Ahí. Eso es. Saco un poquito y ahora sí me dejará. Efectivamente, ahora sí me permite. Ahí. Ahí está. Eso es. Vale. Eso es. Vale. Ahora hay que meter esto un poquito más. Eso es. Perfecto. ¿Veis? Ya tenemos metido el eje. Ahora pongo su arandela separadora, o sus dos, mejor dicho, este llevaba dos. Y ahora el circlip. Vamos. Ahí, en su alojamiento. Eso es que esto tiene cierto movimiento, pero bueno, es así. ¿Vale? Venga, pues ya tenemos esto montado. Ahora nos faltaría la junta tórica. La junta tórica meterla aquí, en este eje. ¿Vale? Pues venga. Estoy mirando porque, claro, tiene aquí otro, es aquí abajo. Vale, ahora sí que no debe de tener juego, efectivamente. Vale. Ahora sí está en su alojamiento. Ya no tiene juego. Eso es. Perfecto. Perfecto. Pues venga, como digo, vamos con la tórica. Bueno. Ya tengo todo listo. Ya tengo todo listo para
poder cerrar el motor. Así que vamos a ir cerrándolo. Vamos a ir cerrándolo. Quitamos. Vale. Venga, pues ya sí vamos a cerrar el cárter, por fin. Venga. ¿Veis? Ahora ya me entra la distribución perfectamente con el cigüeñal puesto. Ahí. Eso es. Eso es. Va entrando. Venga, una vez que tenemos el motor cerrado, ya solamente nos faltaría meter todos los tornillos. Vamos metiendo todo, ¿vale? Y los vamos apretando. Para no hacer el vídeo muy largo, los vamos a ir apretando. Venga. Bien, pues ya que tenemos el motor cerrado, vamos a colocar a instalar el sistema de arranque. Vale. Bien, lo primero sería, metemos este casquillo que llevaba estas muescas, la llevaba hacia adentro, ¿vale? Así que vamos a echarle un poquito de aceite, que siempre va a venir bien. Eso es. Y después le meteremos esto, ¿vale? Esto tiene su posición, como todo en la Ducati, ¿vale? Esto, según el manual, debe de ir. Pues mira, os lo enseño. Debe de ir. ¿Veis que tiene aquí esta parte? A ver, lo pongo aclarando bien. Esta parte que tiene plana, ¿vale? Iría tal que así. A ver, lo tengo yo aquí también en el esquema para poder explicarlo bien. Esto iría así, esta posición así, la parte está plana, y luego esta parte que es el abanico, dijéramos, esto tiene que ir el primer diente aquí, debe ir en el primero, ¿vale? En el primero de aquí, ¿de acuerdo? Para que a la hora o sea, mejor dicho, así, para que a la hora de arrancar haga todo su recorrido, ¿vale? O sea, esta media luna con el primer diente, ¿vale? Os lo pongo así para que lo veáis. No sé si se ve bien. ¿Vale? Esta es la parte plana. Entonces, ponemos esto y arandelas, que no se olviden. Ahora iría aquí una arandela de relaje y a continuación su circlip, ¿vale? Y luego aquí, pillando todo el conjunto, esto, ¿vale? Esta uña, dijéramos. Venga, vamos a ir poniéndolo. Venga, colocamos aquí la uña, así. Ahí. Apretamos un poquito.
Ahí va. Eso es. Vale. Ahora colocamos la arandela de reglaje aquí y colocamos el zip clip. Que ha saltado. Ha saltado. Joder, ha saltado la mierda de aquí. De los alicates. ¡Ay, Dios! Venga, ya lo tengo. Vamos a colocar zip clip. Ahí está. Listo. Colocar zip clip. El zip clip solamente para que no se salga el casquillo de bronce cuando esto vaya girando, ¿vale? Ya está el conjunto. Ya está el conjunto cogido. Ahora habrá que doblar la patica esta para que no se afloje el tornillo, ¿vale? Venga, pues ahora colocamos el eje de arranque. Entonces hemos dicho que el primer diente tiene que ir con el primer diente de un piñón con otro. A ver, esto debería de ir más ahí. A ver, suficiente, creo que todavía no. Todavía no, hay que girar un poquito más. Así. A ver. Vale, creo que ya lo tengo. Ahí está el primer diente. Ojo, su arandela de reglaje, ¿vale? Aquí. Vale, si veis, ya tengo, no sé si se aprecia, ya tengo el primer diente. A ver si lo puedo señalar con esto mismo. El primer diente con este, ¿vale? A ver. ¿Veis? No sé si se aprecia. Pero bueno. Primer diente de uno con el otro, ¿vale? Para que a la hora de hacer así, haga todo su recorrido. Vale, ahora solamente, ¿veis? Ahora solamente necesito hacer fuerza con el muelle y colocar el muelle aquí. Traérmelo para acá. No sé si lo vaya a ver bien. Un segundo. A ver. Ahí. Ahí está. Vale, este muelle, que es el fleje del arranque, hay que hacerle fuerza y engancharlo aquí. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo hago. Ay, Dios. Vale, pues esto supongo que será un poco de paciencia. A ver si así puedo yo. Uy. Ay, no puedo. Supongo que será un poco de paciencia, simplemente. Madre mía. Casi. No te... Ahí está. Lo he conseguido. Lo he conseguido. Vale, ahí está. Se supone que esto ya debe de ir. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Esto ya va. Esto va. Habrá que hacerle el giro completo, pero sí, parece que entra en su sitio. Venga, otra cosa. Bien, pues vamos a montar la distribución. Voy a poner aquí el papel este, porque voy a meter primero las chavetas aquí en el cigüeñal, por si se me cae. Vale, venga, ahí tenemos las chavetas. Venga, pues para montar la distribución lo que tenemos que tener en cuenta es las marcas que tenemos tanto aquí, no sé si se puede apreciar, aquí tenemos un
un punto en el cigüeñal. Luego tenemos aquí, a ver, aquí tenemos otro punto, ¿vale? Y luego aquí tendríamos dos marcas, una aquí y otra aquí. Y luego aquí tendríamos otra marca, ¿vale? ¿Veis? Pues todo esto tiene que estar perfectamente sincronizado. Entonces, venga, lo que vamos a hacer. Vamos a colocar primero el engranaje de plástico de la bomba. Vale. Ahí. Entonces, y este lo voy a hacer coincidir. Lo voy a hacer coincidir este punto con el punto del cigüeñal. No sé si se aprecia. A ver. Mirad. Este punto de aquí lo vamos a coincidir con el punto del cigüeñal, ¿veis? Y aquí tengo otro punto. Y en este lado, pues se colocará... ¡Ay! Que se me cae. Aquí, en este punto lo hacemos coincidir con este. Vamos a ver. Ahí. ¿Veis? Ahora ya tengo este punto con este. Y este punto de aquí con el punto de cigüeñal. Ahora, hay que hacer coincidir este punto de aquí, ¿vale? Este punto con este punto de aquí. Venga, metemos la arandela espaciadora. Ah, mierda, la chaveta me estorba. Venga, pues. Quito la chaveta, no pasa nada. A ver. Ahí. Venga, ahora. Pongo la arandela espaciadora. Y ahora sí coloco la chaveta. Venga. Vale. Y ahora, como hemos dicho, colocamos este punto de aquí lo hacemos coincidir con este. Pues venga, colocamos el engranaje. Y debe de coincidir aquí. A ver. Igual no entra por la chaveta. Debería entrar bien. Sí, la chaveta está un poco... Hay que ver perrico, ¿eh? Me va a dar un poco de guerra. Me va a dar un poco de guerra la chaveta. Ay. Ay. Sí.
No. Ok, un poquito más. Ah. Yo creo que hay. No. Es que arrastra la chaveta. ¡Ah! Vale, pues ya lo tengo montado. Madre mía. Es que me costaba trabajo porque arrastraba la chaveta. Vale, pues ya tenemos, si podéis ver, tenemos este punto de aquí, de este piñón, engranado con este. Aquí abajo, que hay otro punto aquí, engranado con el punto del cigüeñal. Y este punto de aquí arriba, engranado con este. ¿Vale? O sea, está la distribución, en teoría, estaría calada, ¿vale? Entonces, ahora pues, vamos a cerrar esto tal y como lo teníamos. Tenemos su arandela de reclaje. Metemos aquí ¿sí? Este lo meteríamos aquí así. Joder. Es que no veo. Ahí. Vale, ese ahí. Vale, esto aquí. Y esta tuerca que gira, que aprieta a izquierda. Ahora habría que apretar esto, ¿vale? Lo apretamos y doblamos la pestañita para que no se afloje, ¿de acuerdo?